La Biblia no la hizo Dios. Dios iluminó a los apóstoles para que escribieran. Los apóstoles escribieron, pero tampoco hicieron la Biblia, la escribieron. Biblia significa biblioteca, varios libros. ¿Quién agarró esos libros? Romanos estaba en Roma, Efesios estaba en Éfeso, Filipenses estaba en Filipo, Colosenses en Colosa. Estaban todos dispersos. ¿Quién los agarró? Los reunió en uno solo y le dijo al mundo: esto es palabra de Dios. Para que el mundo creyera, esa persona tenía que tener autoridad, debía ser infalible, porque si no era infalible no le podían creer, no se podía equivocar. Y ese fue San Dámaso, primero papa de la Iglesia Católica. En el año 382 están los escritos, los reto para que lo lean, búsquenlo y verá que la iglesia que hizo la Biblia fue la Iglesia Católica. ¿Y por qué estoy seguro que esa Biblia es palabra de Dios? Porque quien lo dijo es el vicario de Cristo, Papa San Dámaso I de la Iglesia Católica, con 73 libros. Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Tenemos aquí al cura católico afirmando que quienes hicieron la Biblia fue la Iglesia Católica. Pero me gusta que él mismo aclara qué significa la palabra Biblia. Que la palabra Biblia significa colección de libros. Que la palabra Biblia significa biblioteca. Así que él está demostrando que lo que hizo la Iglesia Católica fue una biblioteca, una colección de libros. Así que una biblioteca la puede hacer cualquier ser humano. Cualquier ser humano puede tomar libros y coleccionarlos, y eso no es una gran cosa. Cualquier ser humano puede declarar que los escritos de los apóstoles y los profetas es palabra de Dios. Así que no se necesita que yo sea infalible para declarar que lo que escribieron los apóstoles y profetas era palabra inspirada de Dios. Eso no necesita ser infalible. Hasta el mismo diablo tiene que aceptar que los escritos de los apóstoles y los profetas es la palabra de Dios. Así que lo que la Iglesia Católica hizo fue coleccionar los libros y hacer una biblioteca. Y eso no puede llegar aquí el cura católico a sacar pecho, porque fueron los primeros en que hicieron la biblioteca con los libros del Nuevo Testamento. ¿De qué le sirvió a Moisés haber sido el primero que plasmó la palabra de Dios en unas tablas de piedra, si también fue el primero que quebrantó las tablas de piedra? Así que los primeros que tradujeron la Biblia, que hicieron esa biblioteca, fueron los primeros que quebrantaron el mandamiento de Dios por guardar la tradición religiosa, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Ahora, si la Biblia realmente tuviera contenido religioso romano católico, pues la Biblia tuviera doctrina católica o expresiones católicas. Entonces en la Biblia encontráramos a los primeros cristianos arrodillados, confesándole los pecados a los apóstoles, y encontráramos a los apóstoles diciéndoles: te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso no lo contiene la Biblia, demostrando que la Biblia no es católica. Si la Biblia fuera católica de verdad, encontráramos a los apóstoles en la Biblia rezando el rosario. Si la Biblia fuera católica de verdad, encontráramos a los apóstoles haciendo misa por los difuntos y cobrando la misa. Si la Biblia fuera católica, encontráramos a los apóstoles bautizando niños y cobrando por el bautismo de los niños. Pero nada de eso aparece en la Biblia. Por tanto, la Biblia es palabra de Dios, y por eso la tenemos nosotros, sin importar quién fue el primero que coleccionó los libros. Y quizás muchos se preguntarán, entonces, ¿dónde estaban los evangélicos cuando la Iglesia Católica estaba recogiendo los libros de Tesalónica, de Éfeso y haciendo la colección? ¿Dónde estaban entonces los cristianos? Pues los verdaderos cristianos estaban en las catacumbas, escondiéndose del imperio religioso romano para que no los quemaran en la hoguera. Por eso ellos no fueron a recoger los libros a Tesalónica ni a Éfeso. Por eso ellos no los coleccionaron, porque ellos estaban escondiéndose en las catacumbas de los mismos católicos que los buscaban para matarlos,
mientras ellos fueron y coleccionaron los libros. Así que los primeros que coleccionaron los libros fueron los primeros que quebrantaron el mandamiento de Dios. Ahora vamos a ver a un pastor trinitario atribuyéndose también la autoría de la Biblia, lo mismo que está haciendo el sacerdote católico. Veámoslo. Sabemos a través de la historia que todos los hombres que fueron usados por Dios, amén, y que pudieron traducir la Biblia, fueron hombres trinitarios. Y claro, estas traducciones trinitarias vienen con una revelación trinitaria. Eso es correcto. Aquí tenemos a este pastor trinitario diciendo que los que tradujeron la Biblia fueron hombres usados por Dios. Así que con esto él está diciendo que Dios usó a los papas y a los obispos para que tradujeran la Biblia y que nos trajeran una Biblia supuestamente con una inspiración trinitaria. Así que si la Biblia tuviera una revelación trinitaria, en la Biblia por lo menos encontraríamos la palabra Trinidad. Porque ¿cómo es posible que una Biblia con revelación trinitaria ni siquiera tenga la palabra Trinidad, ni siquiera tenga la palabra personas divinas? Una Biblia con revelación trinitaria que ni siquiera tenga la palabra personas coiguales, coeternas, que una Biblia que tenga revelación trinitaria y ni siquiera tiene la palabra Dios Hijo. Así que si la Biblia realmente tuviera inspiración o revelación trinitaria, en la Biblia aparecieran esas palabras como Dios Hijo, como tres personas divinas, como la palabra Trinidad, como la palabra coiguales, etcétera, etcétera. Pero nada de esas afirmaciones aparece en la Biblia, demostrando que aunque la Biblia pasó por las manos de los católicos trinitarios y coleccionaron los libros, ellos lo único que hicieron fue la biblioteca y la tradujeron, pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios y por eso la tenemos nosotros, porque es palabra de Dios y ningún hombre se puede atribuir la autoría de la palabra de Dios, porque la palabra es de Dios, así esté en las manos del mismo diablo. Reflexiona en estas cosas y que Dios te bendiga.